¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a 100% Seguro, un programa dedicado a un tema sensible de creciente preocupación tanto para individuos como para empresas de todo tipo de tamaño. Nos referimos a los ciberriesgos. Tendremos una mirada general de esta problemática y también puntualmente veremos el rol del mercado asegurador para dar respuesta a riesgos emergentes que vienen creciendo fuertemente y se han potenciado post pandemia. Y para comenzar, arrancaremos con la visión de una consultora internacional que desde Argentina maneja toda la operación vinculada a ciberseguridad de América Latina. Para eso consultamos a Pablo Pacapello, quien es director de Forensic Services de KPMG Argentina, quien traza un diagnóstico en materia de ciberataques tanto en el mundo como aquí en Argentina. También el estado de vulnerabilidad de las empresas y una pregunta tan sencilla y tan difícil de responder: ¿qué hacer ante un secuestro de información? En este tema la prevención es clave, por eso hablaremos de las estrategias de ciberseguridad efectivas para dar respuesta a este flagelo. Y de ya hablaremos de la oferta que hay en el mercado y la demanda en coberturas contra ciberataques, y lo veremos desde el punto de vista de un broker de reaseguros especialista en este tema. Para eso dialogamos con Eric Cameron, quien es responsable de líneas financieras y cyber de THB Regional. Hablaremos obviamente de los principales riesgos cibernéticos, de las coberturas disponibles hoy en el mercado tanto para personas y pymes como para grandes empresas y el horizonte que se viene. ¿Qué y cuánto falta para masificar esta cobertura? Temas e invitados presentados, y arrancamos con el especialista de KPMG, quien nos brinda un diagnóstico sobre los ciberataques a nivel global. En cuanto a la ciberseguridad, lo que podemos ver es que hay una creciente ola de ciberataques y de compromisos alrededor de todo el mundo y que afectan a diferentes industrias, por supuesto, ¿no? Y obviamente que la industria del seguro no es la excepción. Lo que ha sucedido es que luego de la pandemia y sobre todo a partir de ese momento, muchas compañías tuvieron que enviar su fuerza laboral a sus hogares, trabajar de manera remota o publicar por ahí aplicaciones o servicios que no estaban del todo aptos o no tenían la arquitectura de ciberseguridad y de componentes adecuada para exponerlos hacia internet y que se puedan acceder fácilmente. Entonces ahí surgen un montón de oportunidades para que los atacantes puedan aprovecharlas y lograr algún tipo de compromiso, ¿no? Y más allá de eso, es algo que es inherente con el uso de la tecnología, ¿no? Antes quizás las aplicaciones o la tecnología se utilizaba como un mecanismo de soporte para ejecutar y montar un negocio, y ahora hoy en día es la propia tecnología la que te habilita a hacer negocios nuevos. Entonces, como esto que ocurre con la nube o blockchain o la inteligencia artificial, son cosas disruptivas, o el 5G, son tecnologías que posibilitan la realización de nuevos negocios, ¿no? Y que obviamente esa utilización de la tecnología implica considerar ciertos riesgos y obviamente hacer una adecuada gestión, ¿no? Los atacantes o los grupos de ciberdelincuentes se han profesionalizado de una manera muy buena, muy rápida para ellos, por supuesto, y ofrecen la posibilidad de lanzar ataques con diferentes plataformas publicadas en la Deep y Dark Web y que la gente por ahí puede contratar con un muy bajo costo. Y que por ahí, desde el lado de las compañías, obviamente que hay de todo. Hay compañías mucho mejor preparadas, que por ahí tienen más recursos, se tomaron la ciberseguridad como una cuestión core o como un pilar de negocio para desenvolver sus actividades, entonces están mejor preparadas para poder detectar, para poder contener, para poder responder ante una amenaza y mitigar un posible impacto. Ahora, por otro lado, hay compañías que por ahí no hicieron ese ejercicio, no tienen los mismos medios o no tienen el nivel de concientización necesario para abordar eso de manera proactiva y preventiva. Entonces muchas veces se encuentran con un incidente y el impacto obviamente que es mucho mayor, y hay veces que ni siquiera se puede descubrir cómo fue que los atacaron porque no tenían sus sistemas preparados para dejar logs de auditoría y que se pueda deducir cómo ocurrió todo, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando entramos vemos que hay un montón de cuestiones que por ahí no siguen las mejores prácticas o las buenas prácticas de ciberseguridad para justamente estar mejor preparados. Sí, efectivamente, creo que los ataques que más estamos notando y que más salen en las noticias todos los días, creo que es el ransomware, y que comienza por ahí con algún phishing o alguna técnica de ingeniería social. Hay una tendencia creciente, creo que en el reporte de Verizon de las brechas que van saliendo año a año,
en el último año hay un incremento por más del doble del ataque al correo corporativo. O sea que evidentemente los atacantes están usando ese mecanismo para lograr una intrusión inicial y a partir de ahí causar más daño y utilizando ransomware también. Bien, perfecto, perfecto. Cuando fue la conferencia hablabas de un ataque fuerte que se dio en Colombia, que tuvo sus implicancias en muchos países, entre ellos Argentina, y el mercado asegurador y parte de sus proveedores se han visto atacados. Contanos un poco, digamos, ¿no? ¿Hay casos emblemáticos este último tiempo como para destacar, como para advertir y como para decir son casos que se pueden repetir y hay que estar muy preparados para eso? Sí, bueno, ese caso fue públicamente conocido y justo antes de que sea el evento, bueno, afectó a más de 12 o de 17 países en toda la región, más de 762 compañías u organizaciones, tanto del ámbito público como privado. Y bueno, Colombia creo que fue el país más impactado, después creo que siguió Chile y Argentina fue uno de los últimos. Pero bueno, sea cual sea el caso, cuando a una compañía le ocurre un incidente de estos y que puede afectar obviamente a sus clientes finales, obviamente que es sumamente doloroso y bueno, es una variable que se debe tener en cuenta también en la estrategia de continuidad de negocio y de cómo afrontar posibles riesgos. Si tengo mi infraestructura o parte de mi infraestructura en un proveedor y sufre un ciberataque, ¿cómo hago para eventualmente recuperarme del peor escenario que me podría brindar ese caso y montar una infraestructura paralela en otro proveedor o cuestiones por el estilo, ¿no? Ahí hay que empezar a pensar y a manejar distintas variables de qué es lo que puede suceder si tal o cual cosa, ¿no? Totalmente. Ustedes en su encuesta hablan de algo que trasciende la parte cyber, que es una triple amenaza que afecta obviamente a todo el sector corporativo, incluyendo el seguro. Contanos un poquito de qué se trata porque también implica tomar cartas en el asunto. Sí, bueno, esa encuesta es muy interesante, es una encuesta que hizo KPMG durante el año de 2022 y publicó a fines de ese año los resultados. Y bueno, y lo que indica, se encuestaron a los CEOs de diversas compañías en todo el continente americano y dentro de los resultados que arrojó esa encuesta, bueno, se destaca que más del 83% de las compañías sufrió algún tipo de ciberataque en los últimos 12 meses, o sea que al menos una vez al año les tocó atravesar algún tipo de incidentes de ciberseguridad. Bien. Después, un porcentaje menor, creo que era arriba del 80%, a las compañías les había tocado enfrentar algún evento de fraude, tanto externo como interno, a la compañía. Y por último también habían tenido más de un 53%, el 53% de las empresas habían tenido algún tema regulatorio por incumplimiento y demás. Y acá es sumamente importante mencionar que con este escenario, con estos resultados de la encuesta, es súper importante dedicar recursos y esfuerzos a la parte preventiva y estar preparado antes de que ocurra un ciberataque o que te toque atravesar un evento con estas características, ¿no? Totalmente. Y ustedes hablan de un concepto Zero Trust también como estrategia de ciberseguridad, donde ahí la parte preventiva es fundamental, ¿no? En el seguro, digamos, la prevención es tan importante como la acción después de un siniestro, pero lo que siempre decimos es que hay que evitar los siniestros y para eso, digamos, según el riesgo, es importante estar con todas las herramientas posibles. Contanos, digamos, este concepto y cómo trabajan ustedes. Sí, bueno, este concepto básicamente viene un poco a reemplazar el concepto anterior, que era el concepto de seguridad de red perimetral, donde las compañías tenían su data center, disponían sus medidas de seguridad y de protección a nivel perímetro, a nivel borde. Se consideraba que todo lo que estaba dentro de la compañía era seguro y las amenazas o el peligro estaba afuera. Ahora con esto que conversábamos antes de la transformación digital, de la fuerza laboral que está descentralizada, que hay interconexión con múltiples proveedores, nube pública, nube privada, etcétera, etcétera, todo eso no queda tan acotado o circunscripto a un data center o a una zona de red particular y es necesario adoptar otro tipo de modelos. Este modelo de Zero Trust o de confianza cero lo que intenta hacer es, o el propósito que tiene, es que en caso de que ocurra una brecha quede autocontenida al primer eslabón de la cadena. Es decir, que si por ejemplo un atacante roba credenciales de una cuenta de usuario, y la utiliza desde un dispositivo que no es corporativo o no está homologado en la compañía, bueno, automáticamente, aunque ponga las credenciales correctas, haya una política que bloquee ese acceso porque se desconoce desde dónde se está haciendo, ¿no? Bien. Entonces este modelo es súper potente en ese sentido, ¿no? Vemos muchos ataques tipo ransomware que vos mencionabas
hay secuestro de datos. Quizás las compañías todas tienen gente responsable tecnológica, pero son pocas las que tienen especialistas en cyber. ¿Y qué hacer frente a un hacker que te está extorsionando, que te pide criptomonedas? ¿Cómo actúan ustedes, digamos, y cómo deben actuar las compañías? Si hay que negociar, si no, si hay que hacer la denuncia, ¿cuáles son los procedimientos? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta y bueno, hay un montón de compañías que lamentablemente no se tomaron el tiempo, no hicieron el ejercicio de ver qué harían si es que les toca afrontar una situación como esa, ¿no? Que le estén pidiendo un rescate por recuperar los datos y demás. Y nosotros como compañía lo que hacemos es básicamente poner un listado de pros y contras que puede tener esa situación y que muchas veces eran variables que no eran consideradas. Entonces cuando se presenta eso a los directivos, muchas veces obviamente son reticentes y descartan por ahí avanzar con el pago. Pero bueno, conozco casos de otras compañías afuera que han accedido a realizar un pago, algunas con éxito, otras con no tanto. Y bueno, no hay que perder de vista de que estamos lidiando con ciberdelincuentes cuya ética y moral puede ser de dudosa credibilidad. Y bueno, no podemos perder de vista justamente eso, ¿no? Que no hay demasiadas garantías de que vaya a funcionar, más el tiempo que pueda insumir recuperar los datos, porque una cosa es recuperar un archivo o una porción de datos pequeña y otra cosa es recuperar backups completos o máquinas virtuales completas de un montón de servidores, ¿no? Totalmente. Pablo, para terminar, quería preguntarte un poquito, a ver, ¿qué mensaje le darías a aquellos responsables tecnológicos o aquellos que lideran empresas que están preocupados porque, como se dice, no es una cuestión de si te van a atacar o no, sino cuándo? Entonces, digamos, cómo prever, digamos, esto, qué hacer al respecto, porque también una cosa es una pyme, otra cosa es una gran empresa, pero el mensaje calculo que es el mismo para todos. Sí, bueno, acá creo que aplica a múltiples facetas de la vida. Todo lo que sea proactivo y de preparación y de adecuación es muy bueno, provee muchos resultados. Y es mejor que encontrarse con un evento de ciberseguridad sin estar debidamente preparado. Entonces nosotros los podemos acompañar y trabajar en conjunto para ayudar en charlas de concientización. Por eso desde el equipo tecnológico no hay mucha llegada a los directivos. Podemos acercar las partes, explicarles las problemáticas, qué es lo que puede suceder si pasa esto, si pasa lo otro, promover o proponer ejercicios de tabletop para hacer simulaciones con estrés controlado de una situación de un ciberataque. Bien. Y ver cómo se van manejando los equipos. Y después, bueno, lo podemos acompañar con estrategias de ciberseguridad y trazar planes a corto, mediano y largo plazo para que las compañías puedan adecuar sus capacidades de detección, contención, erradicación y respuesta, ¿no? Minimizando el riesgo. Así nació mi confianza en La Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Rus Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. A ver, primero hay que entender la necesidad del mercado, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos parados a niveles de innovación tecnológica? ¿Okay? Te pongo el ejemplo. Yo si hace 5 o 10 años mandaba un mail que estaba destinado a tu persona, si lo mandaba a un tercero con información, era un acto de fe de que no pase nada. Hoy hay una transformación en el mundo profesional, ¿no? Donde el dato, la información cobra importancia. ¿Okay?
vos tenés una responsabilidad, se firman políticas de privacidad. Entonces, hoy en día no es un acto de fe. A mí me pasa ese error y yo me veo obligado a, primero, notificarle a mi jefe, notificar a un estudio de abogados para que me asesore si tengo que notificárselo a un ente regulador, ¿no? Si tengo que notificar a las personas que su información se vio liberada, ¿no? Que está bajo mi responsabilidad. Con la innovación tecnológica siempre hay nuevas necesidades que atender en el mercado de seguros. Y lo que estamos viendo en el mercado es que se está atacando eso, ¿ok? Tenés por un lado las grandes corporaciones que tienen grandes activos y grandes ingresos, que son focos de ataque, pero también tenés otro tipo de compañías, pequeñas pymes por ejemplo, que tienen otro tipo de información. No es necesariamente los ingresos que atrae a ciberdelincuentes, sino el volumen y el tipo de información que manejan. Podemos hablar desde la información personal identificable de las personas. Nacen nuevos tipos de fraude. Cuando hablamos de pólizas de hogar, de integral de comercio, siempre hacemos foco en la necesidad de esa póliza desde el punto de vista del consumidor. ¿Y qué vemos ahí? No queremos que nos roben lo que tenemos, ¿no? Total. Ahora estamos viendo otra cosa, es la responsabilidad de la información que manejamos y qué fraudes pueden surgir a través de la información. No hablamos de pérdida financiera, sino de daño económico. Por ejemplo, hoy en día con mi nombre, mi DNI, mi dirección, puede existir el robo de identidad, ¿no? Pueden usar mis datos para sacar tarjetas de crédito, un crédito, sumarse al plan de telefonía móvil. Entonces, a través del robo de esa información existen estos fraudes, ¿no? Y lo que vemos es que poco a poco va incrementando la conciencia, ¿okay? La necesidad de invertir en medidas de seguridad para prevenir estos hechos. También tenemos la necesidad de las consultas de este tipo de pólizas. Bueno, a ver, si hablamos del punto de vista corporativo, notamos que hay un subdesarrollo en materia de medidas de seguridad, requiere unas inversiones, ¿no? Las grandes empresas internacionales tienen medidas de seguridad y preventivas bien robustas, ¿no? Y hasta en ciertos puntos de profundidad, es decir, se rompe una barrera, hay otra nueva, ¿no? Es para mitigar, ¿no?, un daño superior una vez que existe esta violación a los sistemas, ¿ok? Entonces, lo que le falta a la región latinoamericana, por ahí el Cono Sur, no solo Argentina, yo creo que el más desarrollado de los países limítrofes es Chile, por ejemplo. Falta un poco de conciencia, ¿no?, y de inversión en esta materia que muchos aseguradores, ¿no?, desde nuestro punto de vista de broker, no asumen riesgos por ausencia de estas medidas de seguridad, ¿ok? ¿Y cuál es el motivo de no asumir estos riesgos? Es porque es una exposición, la exposición existe, ¿no? Es una exposición importante, así que se requieren medidas puntuales para poder tomarlo. A la hora del sector del consumidor individual o las pymes, a ver, las exigencias de medidas de seguridad no son las mismas, ¿no? Con tener un backup, con tener un firewall y demás, hay aceptación de estos riesgos, ¿ok? Pero ahí lo que falta es la conciencia de que existe el riesgo. Y lo que notamos acá en Argentina es que falta desarrollarse. Las tendencias en el mercado es que en los próximos 10 años todos van a tener estas pólizas. Lo que tenemos que hacer ahora como corredores, como compañía de seguros, es asesorar y empezar a montar estas nuevas pólizas que son de interés para el consumidor. Bien, y Eric, ustedes la semana pasada hicieron un desayuno muy interesante con la gente de Beazley, hablando un poco puntualmente de un segmento que recién mencionabas que tiene todo por crecer, que es el de pymes e individuos, sí, donde la lógica es otra, donde puede ser parte de una cobertura, por ejemplo, de hogar integral. Contanos un poquito, en ese caso también muy incipiente, pero que tiene mucho futuro, cómo es la lógica hoy de cómo el mercado asegurador con una cobertura específica se puede meter en este segmento para ese destino. A ver, nuevamente pensar cuando hablamos de pólizas es cuál es el riesgo, ¿no? Es decir, hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono inteligente?
¿no? Y cuando nos ponemos a pensar qué información tenemos ahí adentro, es toda nuestra vida. Es decir, información personalmente identificable que puede culminar en un robo de identidad. También tenés tu home banking, ¿no? Es decir, alguien puede ingresar al sistema operativo de tu celular, de tu computadora y efectuar transferencias y quitarte el dinero. Todo eso entra dentro de la cobertura que se ofrece en el mercado, ¿ok? Y también tienen aspectos de servicio, ¿no? Es decir, la extorsión cibernética, que te hackeen, te cifren la información, tu sistema y tener que pagar, ¿no? un rescate para recuperarlo. También hay toda una sección de servicio, ¿no? En cuanto a ciberbullying, ¿no? Donde puedes ver gastos para psicólogos, gastos para alejarte, para recuperar tu identidad si perdés la identidad. Es decir, no solo es una cuestión de que se transfiera dinero y reemplazarlo, ¿ok? Tiene múltiples cláusulas de seguro que te dan numerosas coberturas y son integrales para cualquier evento que tengas de esa naturaleza, que se ingresen a tu sistema, que poder responderla y poder solucionarlo. Y tener asesores que te puedan, solo con una llamada, tener una solución inminente. Totalmente. Y en lo que es tu expertise, que tiene que ver con grandes empresas, digamos, uno ve ahí, caso banco, por ejemplo, que es el que más desarrollo tienen, sobre todo en medidas de seguridad. El Banco Central también impone ciertas medidas de seguridad muy, muy estrictas. ¿Ya hay ahí un nivel de maduración grande? ¿Ya es un commodity dentro del sector o todavía está muy lejos de eso? Te diría que, por ejemplo, de los grandes bancos en Argentina, gran parte, te diría la mitad, todavía no tienen la póliza. Mira vos. ¿Okay? Entonces, y te estoy hablando acá en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, hay una parte que la tiene y otra que no. ¿Okay? También es conciencia, también es confiar demasiado en las medidas de seguridad que tienen y para mí es un punto de vista de inconsciencia, porque a ver, al principio hablamos de las innovaciones, es decir, se crean nuevas avenidas, nuevos códigos maliciosos constantemente que pueden penetrar, ¿no? las defensas de estas grandes compañías. Y lo que para mí no se entiende es que la cobertura de riesgo corporativo es muy integral y en mi opinión es catastrófica. ¿Okay? Y te pongo un ejemplo. Hay un banco acá en Argentina que maneja un deducible de $1 millón. Entonces, no es un asunto de frecuencia, es un asunto de ingresan a tu sistema y todas las cláusulas de seguro, que son muy completas, muy diferentes entre sí, se va a generar un efecto dominó que te va a afectar todo. Entonces, si vos tenés una suma asegurada muy elevada, ¿no? Multimillonaria, lo más probable es que un siniestro te afecte a todas esas cláusulas de seguro y que se te consuma la suma asegurada con un evento. Bien, clarísimo. Y hoy por hoy, digamos, en cuanto al alcance de la cobertura y ciertas exclusiones, digamos, hoy estamos con algo que es tan amplio en materia de ataques y demás. No hay tampoco mucha experiencia actuarial en el mundo respecto a lo que es la historia del cyber y los siniestros vinculados al mismo. Sabemos que, por ejemplo, todo el tema de guerra, terrorismo está excluido puntualmente de la exclusión. Hablo porque estamos en un contexto mundial también con más de una guerra. Queremos saber, digamos, cuál es el alcance y hasta dónde llega este tipo de coberturas. A ver, naturalmente, lo que es, no solo en riesgos cibernéticos, en gran parte de las coberturas, todo lo que es guerra y terrorismo está excluido. Pero es una cuestión de pautas de suscripción, es decir, si nos ponemos en los zapatos de un reasegurador que tiene que asumir un riesgo, ¿no? y en materia de cálculos actuariales, ¿no? Es decir, la exposición sin guerra es una, la exposición con guerra es otra. Entonces, esto escapa a lo que es el alcance de seguros, pero no tenemos que ignorar el hecho de que sucede y mucho. Es decir, cuando hablamos de grandes corporaciones existe una intención de decir, el ciberdelincuente busca beneficiarse de alguna manera, es decir, a través de un rescate, ¿no? Beneficiarse económicamente. Pero en estos rubros donde vemos que en Medio Oriente, en Rusia, Ucrania, existe un ambiente de guerra, se generan muchos ciberataques para generar daño, ¿no? Es decir, naturalmente no te encriptan la información y pagar un rescate para recuperarlo, directamente es generar una violación de los sistemas de estas personas
en puntos estratégicos, ¿no? Instituciones estratégicas, satélites y demás, y no solo no encriptar la información, sino dañarla directamente y destruirla. ¿Okay? Entonces, lo que es la ciberdelincuencia, ciberataques, se puede ver en numerosos aspectos de las industrias de hoy, ¿no? Bien, bien. De acá a 10 años para mí son pólizas que van a tener todo el mundo. Es decir, como uno tiene la póliza de hogar, va a tener el individuo va a tener una póliza de hogar vinculada con riesgos cibernéticos para proteger sus dispositivos móviles, electrónicos y demás. Y también en el ámbito corporativo optamos por acercarnos directamente a quienes son los asegurados finales. Naturalmente nosotros estamos en una escala de reaseguro, ¿no? Brindando apoyo a compañías, pero nos estamos aliando a estas compañías en términos, en materia de asesoramiento, hacer asesoramiento a las grandes empresas sobre los riesgos que corren, ¿no? Y también estadísticas y proyecciones sobran, ¿no? Es decir, 2021, 2020, 2021, 2023 vemos incrementos en ransomware, ¿no? Podemos notar las industrias que han sido atacadas, ¿no? Entonces podemos asesorar desde esa perspectiva. Y como acá, particularmente en Argentina, sigue siendo, ¿viste?, subdesarrollado ese término, y no solo en términos de media seguridad, sino de conciencia, y ya lo vemos que se está contratando casi masivamente, tanto en corporativo, en otras partes del mundo. A ver, tenemos que estar, ¿no?, para asesorar y explicar lo que se viene. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Y llegamos al final de 100% Seguro, y antes de despedirme no puedo dejar de saludar a toda la gente que forma parte de este mercado, porque el pasado 21 de octubre se conmemoró una nueva edición del Día del Seguro. Así que bueno, un saludo a todos los amigos que forman parte de este gran sector, y en particular el lunes estuvimos con la gente de Global Solution Broker, un evento tradicional que tiene más de 15 años en el mercado, jugando al fútbol, comiendo asado, compartiendo momentos con productores, con gente de compañía de seguro. Así que realmente muy, pero muy agradecidos a todos desde ya, y con ustedes nos vemos el próximo viernes, como de costumbre, acá por Metro. Buen fin de para todos. Chau, chau.